A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, aquí en el paralelo 35. Esto es la hora global. Y estamos iniciando aquí, amigos, este programa del jueves 9 de noviembre del año 2023, donde vamos a específicamente hablar de un país en particular y de un evento que es contemporáneo, que en este momento está sucediendo, pero queremos darle un cierto viso de soporte, sobre todo desde el punto de vista de la información, en cuanto a su historia, en cuanto a su configuración política, geopolítica y económica. Así que empezamos a charlar con ustedes, en principio, de Pakistán. Es un país diverso en cuanto a geografía, cuenta con una amplia variedad de paisajes, incluyendo montañas, desiertos, llanuras, ríos y costas. El sistema montañoso del Himalaya y el Karakum al norte del país incluye algunas de las montañas más altas del mundo. La región que ahora es Pakistán ha sido el hogar de civilizaciones antiguas, como la del Valle del Indo, que se remonta a miles de años, y en la era moderna Pakistán se formó en 1947 como resultado de la partición de la India británica en dos países independientes, India y Pakistán. Los que hemos estudiado un poco de geopolítica sobre este tema sabemos que ahí está un poco el pecado original de muchos de los problemas que están sucediendo hoy. La historia de Pakistán ha estado marcada por conflictos con la India, así como por tensiones internas y golpes militares. La cultura de Pakistán es diversa y rica. El país tiene una mezcla de etnias, lenguas, religiones, con la mayoría de la población practicando el Islam. La música, la danza y la gastronomía son importantes en la cultura pakistaní. El idioma oficial es el urdu, no sé si lo dije bien, pero me corregirá ahora nuestra invitada, aunque se hablan numerosas lenguas regionales. El Islam es la religión, como dije, predominante en Pakistán. Se estableció como un Estado islámico. Las dos ramas principales del Islam, tanto el sunismo como el chiismo, están representadas allí. Desde este punto de vista, es similar a algunos otros países del área musulmana, podríamos decirlo así. Así que en esto estamos tratando de charlar con ustedes sobre este tema. Para eso tenemos invitadas en el estudio a una vieja conocida, estuvo invitada en algunos programas nuestros, hace algunas temporadas. La considero una amiga, María Ahmad, periodista que trabaja directamente en terrorismo, en proxy wars en Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, Pakistán, India, etcétera, y un largo etcétera, podríamos decirlo. Trabajó en las Naciones Unidas sobre temas como migración, cambios climáticos y derechos humanos. Bienvenida, María. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gustavo. Un placer volver. Me alegra mucho que estés acá, porque además es un tema que tú como nadie nos puede ayudar a entrever de qué estamos hablando. Este programa tiene 3 bloques. Yo te proponía, antes de empezar, yo soy muy cuadriculado a veces en mis planificaciones. Ya te conozco. Pero a veces salen bien. Hablar un poquito de describirlo desde el punto de vista político, económico y social, y básicamente tenemos que hablar de 2 aspectos que me parecen interesantes porque son los que han estado tensionando a Pakistán mismo. Lo que se ve es una casi permanente crisis política, con una figura interesante, yo digo solo interesante, ni a favor ni en contra, interesante de Imran Khan, que desde hace unos cuantos años está manejando los hilos de la política pakistaní. Ya no es primer ministro ahora, ha caído en desgracia. El 9 de mayo de este año fue detenido incluso por el Tribunal Superior de Islamabad por cargos de corrupción, donde también está relacionada su esposa, creo, en ese tema. Sí. Tras el arresto de Khan hubo una división, un quiebre político, un quiebre de la paz política, si es que existía, no mucha, pero quiebre al fin, hubo manifestaciones. En definitiva, hoy está en el poder Anwarul Haq Kakar. ¿Lo dije bien? Sí, bien. Brillante. Estoy emocionado hoy porque me están saliendo bien las cosas. Que
en definitiva es un primer ministro provisorio. Sí, es temporal. Sí. ¿Se puede decir, María, que hay una historia de, aunque es una democracia parlamentaria, de golpes de Estado casi permanentes? Sí, tenemos una historia muy larga, desde como 75 años que tenemos como edad, desde todo eso tenemos ese problema que es casi permanente y como hemos hablado en nuestras otras charlas también, tiene que ver mucho con la inseguridad de la región, y ahí cuando empezamos a ser un país, ahí Pakistán empezó a tener un control muy fuerte del militar, y ahí es una rama común en todo lo que ha pasado a Pakistán, y además que tuvimos muchas dictaduras también que contra de fortalecer el país lo han debido mucho, y entonces este es un actor crítico dentro de toda instabilidad política que tiene el país. Uh-huh. Básicamente eso se debe a una cultura política un poco democrática, digamos, poco asentada en valores democráticos, o tiene que ver también la sociedad pakistaní en el sentido de que al ser tan diversa, quizás es difícil gobernar etnias diferentes, con valores diferentes, o no es tan así, en realidad podría funcionar eso con esa diversidad de lenguajes, de religiones y de etnias, porque es interesante ver que Pakistán tiene muchos colores. Sí, no, es verdad, sí, porque el norte y el sur, los dos departamentos de Khyber Pakhtunkhwa, que es en el norte, que tiene frontera con Afganistán, y Baluchistán, que es en el sur del país, también se comparte una frontera con Afganistán. Estos dos departamentos particularmente son largos y comparten mucho en términos de cultura, idioma, comida, todo mucho con Afganistán. Entonces, particularmente, este es otra cultura del país. Hay Punjab, que es un otro departamento que es más grande que todos los otros, y se comparta mucho su cultura con Punjab de India también, entonces muy distinto, pero también se controla y tiene muchos los recursos como un país de agricultura, controla mucho de eso. Y en fin tenemos Sindh, que es que tiene la gran ciudad de negocios, Karachi. Entonces tienen distintas culturas y idiomas y todo, pero ahí lo que pasaba es que hemos tenido como diferentes épocas de paz y estabilidad entre ellos, porque tenéis que recordar que porque estos todos es una migración voluntaria de todas esas culturas de este subcontinente cuando se creamos Pakistán. Claro. Entonces es como hubo esa paz de que queremos, o que esa estabilidad entre las culturas y idiomas y todo lo que tuvimos, pero como te comenté, es la instabilidad y intereses no solo dentro del país de los militares o como políticos corruptos, pero además hay muchas conexiones regionales y además internacionales, claro, que tienen un rol grande en eso. Igual eso lo vamos a volver a mencionar, pero la otra cara que se ve de eso, no estoy profundizando, estoy viendo lo que se ve, es crisis política y un grave problema económico. Es decir, estamos hablando de un país que no exporta, por ejemplo, hidrocarburos, demasiados, sí. Que exporta productos agrícolas en algunos casos. La mayoría de las cosas necesarias para el manejo de un Estado moderno hoy, si es que uno pretende más o menos serlo, Pakistán lo importa. Por lo tanto, las divisas que salen son muchos más de las que entran. Exacto. El resultado fue el previsible, es decir, Pakistán es uno de los países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, sí. Un préstamo atrás de otro y se siguen revirtiendo. Exacto. Y eso también debe dificultar la gobernabilidad, o al revés, la gobernabilidad dificulta que llevemos una buena política económica. No sé cuál los dos tienen la culpa, digo, pero el tema económico lo ves presente. Sí, es el segundo punto, que nuestra instabilidad política se afecta mucho nuestra gobernabilidad y nuestra gobernabilidad todo de nuestros recursos y lo que podemos hacer. Lo mencionaste como un país de agrícola, pero hoy en el día no somos un país así, porque tenemos tantos cambios con cambios climáticos que claro. Tuvimos sequías, tuvimos inundaciones, sí. Entonces tenemos un gran problema, y además el otro lado del manejo de los recursos también no tenemos como electricidad básica. Hoy en el día tenemos electricidad en lugares de Islamabad, Karachi, Lahore, Peshawar,
que donde gente puede acceder o tiene recursos económicos individuales. El Estado no puede darle. Y si vas a Pakistán y vas a visitarlo entre, no sé, mayo hasta octubre, no vas a tener energía básica para cargar tu celular durante el día. Es imposible. ¿Cómo un país con 220 millones de personas, cómo va a funcionar? No tiene electricidad y energía básica en cual tiene que depender en ella misma, pero no tiene recursos, ¿no? Entonces, sí, este es un gran falta de nuestra gobernabilidad, y además tiene que ver con esa instabilidad política también, porque cada vez que tenemos un gobierno democrático que quiere trabajar en estos temas, no puede continuar, tiene un término de 5 años y se termina siendo 2 años, 3 años y se tiene que sacar porque hay una dictadura. Genera además otro tipo de dependencia, porque tú decías el tema eléctrico que deriva del tema energético. Un segundo buque de 55.000 toneladas acaba de ser recibido en Pakistán de parte de Rusia. Completa un primer envío de 100.000 toneladas de petróleo vendido con descuentos a Islamabad. Es decir, aquel petróleo que se compraba en el año 2022, tengo anotado aquí, se importaron unos 154.000 barriles de petróleo diarios, que se traía de Arabia Saudita, que se traía de Emiratos Árabes, que se traía de Kuwait, o sea, los países del Golfo, que se traía de Malasia, de Países Bajos. Hoy se está empezando a traer y va a empezar a crecer la compra del petróleo barato con descuento de Rusia, que obviamente Rusia, por otras razones, está dedicada a Asia. Exacto. Entonces, también está generando una dependencia estratégica de Pakistán. Sí, está cambiando mucho porque luego de nuestra dependencia, que estuvo mucho, particularmente con Estados Unidos, hace años, estamos hablando a partir de 9/11, que se pasó en Estados Unidos, de ahí tenemos una relación muy fuerte, y además lo tuvimos antes en la Guerra Fría también, que nosotros estamos aliados con Estados Unidos, ¿no? Entonces, hoy en el día, la idea es, bueno, porque estratégicamente, geopolíticamente, internacionalmente, las cosas están cambiando. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Y además tenemos una relación muy fuerte con China, pero igual va a llegar un punto que donde tenemos que balancear China contra Estados Unidos y no queremos perder ningún de aliados, ¿no? De acuerdo. Nos vamos a una pausa, amigos, unos 2 minutos. Vamos a volver ahora para ver cuáles son los problemas de Pakistán, las tensiones que tiene, qué mira cuando abre la ventana y ve a sus vecinos. Vamos a ir parte por parte. Mencionamos a China, vamos a tratar a Afganistán, vamos a tratar a la India, vamos a tratar sus características en cuanto a su poderío militar, que también es una variable interesante en esta ecuación. Y finalmente en el último bloque vamos a hablar de un tema urticante hoy, que es noticia, y del cual además María tiene mucho interés en dar una opinión. Ya venimos, no se vayan, que nosotros seguimos aquí en el 1170M de vuestro diario. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, estamos con María Amada aquí en estudio, analizando a Pakistán, su historia, su sistema político, sus problemas políticos y económicos, y al final una noticia que, no por ser noticia la vamos a tratar, sino porque tiene un trasfondo muy interesante desde el punto de vista social y político. Habíamos mencionado algunos temas que tiene como tensiones Afganistán. El primero de ellos podría ser el caso de Afganistán. Afganistán, que tiene una relación, tú hablabas de Estados Unidos, y durante el dominio soviético en Afganistán, o por lo menos en su pretendido dominio, porque no llegó a buen fin, Pakistán fue un aliado de Estados Unidos y de Arabia Saudita en ese momento también. Exacto, sí. Porque, entre otras cosas, acogían, estoy pidiendo a Felipe si ponemos ya el mapa ahí para darnos cuenta de, en primer lugar, esa línea Durán que los pakistaníes y en particular los pastunes no reconocen. Exacto. Porque es una frontera que solo tiene sentido en los mapas y en los escritorios, es decir, todo ese territorio está habitado de un lado y de otro de la frontera por el mismo tipo de
sistema de valores, religiones, formas de ver la vida, cosmovisión. Y además, en alguna charla tú me dijiste que sos de una zona parecida o de ahí cerca, ¿no? Sí, muy cerca, es a casi 2 horas de la frontera de Durán. Ah, muy bien. Donde yo nací. Está perfecto. El hecho es que allí hay 40 millones de pastunes, 40 millones de personas que en el caso de que tenemos que ver también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Cómo las tensiones pueden hacer débiles a los gobiernos y esas debilidades pueden provocar problemas. En este caso en particular, la relación de Pakistán con Afganistán fue que cobijó, educó, potenció, armó y después lanzó a través de la frontera a los talibanes. Exacto. Como un instrumento militar de Estados Unidos, con el soporte económico de Arabia Saudita y el soporte efectivo, ejecutivo de Pakistán. No voy a decir el gobierno de Pakistán porque estuvo involucrado también el sistema de inteligencia, es decir, hay ahí una especie de gobiernos paralelos que se dan en Islamabad, que no es el momento hoy, pero un día podemos hacer un programa sobre eso. Pero ¿qué sucede? Después que se instalaron los talibanes en Kabul, muchos afganos cruzaron la frontera a refugiarse en Pakistán. Exacto, sí. Tenemos allí entonces una fuente de tensión y nos guardamos ese comentario para el final, porque ese es uno de los problemas que están haciendo explosión ahora. Sí. Si vamos al siguiente mapa, también vemos algo que tú mencionabas, que es el hecho de las zonas o las provincias, ¿se le llaman provincias? Exactamente, nosotros lo llamamos provincias. Provincias de Pakistán, en particular la Baluchistán, ¿no? ¿Cómo es? Baluchistán. Baluchistán, que está al sur, pero vemos ahí sobrepuesto un color morado, que es toda una misma etnia, así como tenemos en un color verde arriba el pastún, es decir, son etnias que están de un lado y del otro de la frontera, fronteras que entonces se vuelven más artificiales cuando uno ve este tipo de mapas. Y eso es un problema. Sí. Eso es un problema porque con un gobierno central débil se generan nacionalismos, así con todas las letras, nacionalismos, que pueden transformarse en algún momento en requerimientos de reconocimiento, soberanía e incluso independencia. Sí, ¿Eso es así? Sí, perfecto, porque pasa que luego de independencia o el nacimiento de Pakistán, pasaba que todos se vinieron con un sueño de un país unificado, que donde van a tener representación, creo que no tuvieron en su continente, y llegaron a tener un acuerdo de tener una representación en el Parlamento y no lo llegaron a cerrar. Este tema, nunca llegaron a cerrar el tema, y ahí desde la representación política se empezó a tener un conflicto a nivel social también entre las culturas, entre la gente, y también se generó mucho porque si vamos a ver la mapa de Baluchistán particularmente, ahí son muchos recursos naturales y pasaba que el gobierno central... Esa provincia en particular tiene producción de hidrocarburos, tiene reservas de hidrocarburos. Exacto, y hubo muy poca, y hoy en el día también es una provincia que donde tenemos muy poca población, y entonces el gobierno central que estuvo de Punjab particularmente quería controlar el provincia, y ahí con la provincia querían sacar todos los recursos que la población de la región, del departamento, no tuvo acceso de esas cosas. Entonces este tipo de cosas se generaron, conflictos de inigualdad entre diferentes culturas, y ahí se empezó a llegar todos los conflictos que vinieron de etnia, que vinieron de cultura, que vinieron de idioma, y particularmente los fuera de Punjab, los otros 5 que tenemos, porque tenemos hoy que es parte en la mapa que dice mixed. Sí, podemos volver, Felipe, al mapa anterior. Ahí como que donde dice mixta arriba en el norte, y ese es un lugar que hace una década es una provincia también que se llama Gilgit-Baltistán. Y entonces es que todas otras provincias tienen un problema con Punjab, porque Punjab es muy fuerte, es que tiene muchos recursos, y tenía por lo menos, y además los militares de Pakistán, la mayoría de ellos, casi 90% del militar pakistaní es de Punjab. Entonces se controlan naturalmente muchos de los recursos del país, y se genera un conflicto también. Ahí está. Ahora sí vamos al siguiente mapa, porque éramos pocos y cayó mi abuela, dice el dicho. Además de problemas internos, además de problemas en la frontera con Afganistán,
tenemos el gran vecino que es India. Ahí estamos al norte, tenemos en un verde fuerte la zona pakistaní, en un rojo fuerte la zona india, y allí en el medio, Cachemira. La gran excusa para enfrentarse dos estados nucleares. Kashmir es un nombre que hemos escuchado bastante en las noticias. Básicamente allí se mezclan problemas de dominio, problemas económicos y problemas legales, digamos, porque los tratados que se han firmado en realidad nadie los quiere cumplir. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿cómo ves Cachemira hoy? Pasa que a partir ¿Está destinado a ser indio? No, porque pasa que Kashmir no quiere ser parte ni de Pakistán ni de India. Uh-huh. Y es algo que está desde, me parece, fines de 80, que está muy claro que Kashmir no quiere ser parte de ningún de los lados. Y ahí es más un control y cada vez se baja, surgen los conflictos, muchas manifestaciones, se matan muchos ciudadanos, se controlan, pero se baja y se suba y no hay una solución. Porque pasa que hoy en el día los dos países están luchando para sacar la tierra y los kashmiris dicen que no queremos, y nosotros queremos democracia y queremos decidir nuestro futuro nosotros mismos. Uh-huh. Así que ahí como lo que debe pasar o tiene que pasar es que India y Pakistán tienen que sacar su control y déjenlo como un país independiente. Pero acá lo que pasa es que se generará, si hacemos eso con Kashmir, se generará el mismo problema para Pakistán. Sí. Porque hay todos que quieren casi todas las provincias que mencionaste. Exactamente, ellos quieren ser independientes. Y el otro lado, con India también, hay problemas de Punjab, que con todos los Sikhs que tenemos el problema que quieren tener Jalistan. Tenemos el sur de India, que culturalmente es totalmente diferente. Así que se generará una situación para el subcontinente totalmente solo sacando como de Bangladesh. Por ahora, India y Pakistán van a tener un desastre. Y es impresionante cómo si hacemos un mapa de las etnias, no coincide para nada con el mapa político de los países. Exacto, sí, estuvo totalmente un acuerdo político y no tenía nada que ver con las culturas y lo que todo va junto, y hoy en el día es lo que junta gente también, es la cultura y etnias y idiomas. Tú mencionaste un tema ahí al pasar, que es el sentido de la próxima imagen, que le voy a pedir a Felipe, que es el hecho de que son, tanto Pakistán como India, dos potencias nucleares. Uh-huh. ¿Ah? Pakistán tiene 165 cabezas nucleares, tiene 4 reactores de producción de petróleo que están funcionando a full, tiene una infraestructura que la ha ampliado, además, de enriquecimiento de uranio, y no tiene un diálogo. A ver, quiero explicarme. Hasta los peores enemigos, desde el punto de vista de su poderío nuclear, siempre tuvieron un teléfono rojo, ¿no? Sobre todo eso se hizo muy popular a partir de 1962. No hay un teléfono rojo acá, no hay voluntad de diálogo. ¿Ese peligro se siente allí en el área o es algo de lo que no se habla? No, es lo que hace un par de años que surgió una situación entre India y Pakistán, y por un momento hubo una situación que pensábamos, bueno, puede pasar, ahora puede pasar, en esa misma década puede pasar, ¿no? Pero obvio, lo que intentan ambos países es a no llegar a ese punto, porque saben que si llegan a ese punto sería algo que no pueden parar ni frenar, ni ahí como el rol de los poderes internacionales se faltaba también, se fan muy poco y pues serían muy débiles porque tienen una conexión y alianza que donde los poderes tampoco están aliados con algunos de estos, así que sería... Y entra aquí, ya le pido a Felipe el próximo mapa, entra aquí un gran jugador de nuestros tiempos, que quizás sea parte del problema o también parte de la solución, que es China. Pakistán tiene una relación especial con China desde el punto de vista de que China ha aportado mucho crédito, mucho dinero, mucha infraestructura, en realidad en forma interesada, ¿no? O sea, hay un gran corredor que China está armando allí, desde Xinjiang hasta, no me animo a decirlo, hasta el puerto.
¿Cómo es? Gwadar. No voy a llegar a decir eso en ese tono, así que te agradezco, María. Donde, como ustedes ven, atraviesa todo Pakistán y sale allí muy cerca de la salida del Golfo Pérsico, de forma de que China se está ahorrando todo el pasaje de sus exportaciones o de su energía, o incluso de gas y petróleo también, con el cual China también compra y revende, lo hace India también, por el sudeste asiático y sobre todo por donde está el fiel de la balanza hoy del comercio internacional, que es el Estrecho de Malaca. Es decir, se ahorra el pasaje del Estrecho de Malaca, directamente sale allí a pocos días de viaje de la entrada al Mar Rojo, de Djibouti, y bueno, es una gran apuesta que China tiene hecha. Sí. ¿Eso implica un relacionamiento mejor entre Pakistán y China? Sí, tienen, desde el inicio tienen una relación y se llamaban que somos hermanos, pero lo que es interesante sobre China es que China no se mete directamente en las políticas de Pakistán, ni interna ni externa. Entonces son un aporte silenciado y que te da aporte, pero igual no va a meter en alguna situación abiertamente, verbalmente, no va a darte una posición. Si estás contra India, por ejemplo, o contra Estados Unidos, no va a darte algún aporte abiertamente. Pero acá también, en la mapa importante, es que todo eso, como mencionaste, es parte del proyecto de China de One Belt, One Road, que tiene que conectar con el mundo, claro, para sus negocios, etcétera. Y como también es un rol que se generó conflicto entre Pakistán también. Hace un par de años que hubo mucha conversación entre activistas de derechos humanos que como chinos están tratando gente en Baluchistán, porque ahí en Baluchistán, en Gwadar, es que donde hacen todo el parte de Porta. Entonces hubo una conversación que, bueno, ¿hasta qué vamos a dejar China hacer lo que quiere hacer? Porque igual con China de tener una conversación de derechos humanos no es fácil. No. Entonces, ni dentro de China ni fuera de China. Entonces, también se genera a veces con discusiones y problemas entre Pakistán, pero obvio, dado en contexto de negocios y cómo el país puede generar más financiamiento, no hablamos de estos temas. Claro, pero además está muy endeudado hoy con China. Exactamente. Y China tiene la actitud de no decirte nada, como tú decís, está todo bien, pero si después le debes dinero, bueno, está todo bien como quiero yo. Exacto. Sí, y bueno, es lo que ha sucedido también con otros países. Sí. Tenemos muy cerca uno acá, en Sudamérica, Ecuador está pasando un poco por esa situación. Nos vamos, amigos, a otra pausa, porque ya encaramos el tercer bloque de la hora global de hoy, donde vamos a entrar en temas de actualidad, en este Pakistán que vemos tan conflictivo, tan tensionado, desde el punto de vista de sus fronteras, desde el punto de vista de su relación con los países y también desde el punto de vista de la situación económica, que hoy es muy complicada, y también desde el punto de vista de su propia integración, tanto social como étnica, como religiosa, y bueno, todo eso de alguna manera es un combo que vamos a ver en el próximo bloque, no ayuda mucho a la situación actual. Ya nos volvemos a ver, espérennos aquí en el 1170M de vuestro dial, nosotros seguimos aquí, sabemos que ustedes están allí. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos intentando entender el Pakistán de ayer, el Pakistán de hace poco tiempo y ahora el Pakistán de estos momentos y de estas noticias, porque decenas de miles de afganos, muchos de los cuales han vivido en Pakistán durante décadas, han tenido que abandonar el país. El 3 de octubre el gobierno pakistaní estableció una fecha del 1 de noviembre para el cual deberían abandonar el país todos aquellos afganos indocumentados. Hay que recordar que Pakistán y Afganistán comparten una frontera que es más o menos de unos 2.500, 2.600 kilómetros. Miles de personas han estado cruzando a diario, por lo que hablamos recién, son pertenecientes a una misma etnia, quizás son familias que están de un lado y del otro, a diario
cruzan esa frontera, pero tras esa fecha límite, los pakistaníes o los integrantes del gobierno de Pakistán van a empezar a solicitar documentos. Y esa fecha límite ya pasó. Hoy estamos a 9, ya hace 8 días que esto está sucediendo. Y vemos, como ustedes están viendo allí en pantalla, los que nos están siguiendo en video, camiones enteros de familias que se están trasladando, que están siendo enviados a la frontera. Se empiezan a suceder también alguna serie de comentarios o relatos, ¿no? Donde algunos de ellos dicen que antes de cruzar la frontera se les quitan las pertenencias, incluidas sus joyas, el dinero, solo se le dan $100, que son más o menos unos 90 y pico de euros, para abandonar Pakistán. Se calcula que, según el ministro del Interior, hay 1.730.000 ciudadanos afganos en Pakistán que carecen de documentos. Pero además ACNUR nos hace notar que hay 1,5 millones de personas que tienen calidad de refugiados. Por lo tanto, deberían, en teoría, ser abarcados por este tipo de medidas si es que el gobierno de Islamabad se pone difícil en este tema. Estas personas, cuando llegaron a Afganistán, buscaban una nueva vida. Muchos de ellos les ha costado la vida en Pakistán. Tampoco pensemos que la vida de ellos en Pakistán es demasiado cómoda. Normalmente están declarando o denunciando que tienen una serie de amenazas, hostigamientos de parte de la policía permanentemente, porque claro, carecen de documentos, y como cualquier persona que carece de documentos no puede tener empleos formales. Los países además que ofrecen reubicación en esta época, que podrían ser Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, no están emitiendo visados para afganos en este momento. Alemania, en octubre del año pasado, implementó un plan de recepción de unos 1.000 afganos al mes que pudieran estar en esta situación, porque pretendió ser sensible sobre ese tema, pero hoy estamos a 9 de noviembre, amigos, del año 2023, más de un año, y ni un solo afgano ha sido acogido en este sistema alemán. La cosa es complicada. ¿Por qué hace esto Pakistán? Pakistán dice que su decisión obedece a que ha habido una serie de ataques de milicias de afganos que en los últimos meses han recrudecido. Llevaron 15 atentados suicidas con bombas en los últimos meses. Decenas de afganos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pakistaníes. Según ellos, la evidencia sugería que los militantes habían sido facilitados desde Afganistán. Afganistán dice que no tiene relación directa con estos. Todo apunta a una organización que se llama Tehrik-e-Taliban Pakistán, algo así, TTP. Me voy a guiar por las siglas, amigos, porque no quiero ser atrevido con el idioma, y María me va a terminar retando. Pero esta organización agrupa a grupos islamistas, jura lealtad al sistema afgano, por decirlo de una manera, porque lo quieren replicar en Pakistán. Se formó alrededor del 2007, después en algún momento fue casi desintegrada por los equipos de seguridad de Pakistán, pero a partir de 2014 las fuerzas pakistaníes pudieron, después que lo desmantelaron, vieron que podían surgir en forma fragmentada en algunos otros lugares de otras provincias. El hecho es que allá por el 2021, con la victoria de los talibanes en Afganistán, cuando tomaron Kabul, cuando Estados Unidos se retiró, este tipo de fuerzas empezó a tomar cuerpo, empezó a estar mejor armada, empezaron a actuar, aunque Kabul siga diciendo que no tiene nada que ver con ellos. El momento, además, María, no sé si lo resumí bien, pero el momento, además, me tengo anotado por aquí, eso que me pareció muy importante, es complicado, porque el invierno afgano ahora es muy difícil. Sí, hablamos de la situación humanitaria, de echar los afganos ahora en este momento, muy difícil todo, porque el gobierno de Kabul particularmente está como persiguiendo los afganos que salieron del país también, que se vuelven, no van a recibirlos con brazos abiertos tampoco. Entonces es como que van a sufrir ahí. Hay mucha gente que en sus comentarios, y siempre también es una cuestión internacional, en nuestro idioma, lo que hablamos, el lenguaje que hablamos de derechos humanos, siempre enfocamos nosotros en los niños y las mujeres. Bueno, el otro lado, ¿pero qué hicieron los hombres, no? Entonces ese también es una cuestión que hay mucha
mucho enfoque en las mujeres que no pueden volver a estudiar en Afganistán, etcétera, pero hay cosas básicas de derechos humanos y como de seguridad que están enfrentando esa gente que van a volver, ¿no? Y hace bien señalar eso porque Afganistán justamente está en el ojo de la tormenta hoy a nivel mundial por ese encare de los derechos humanos, esa alienación de la mujer desde el punto de vista social, y a esa sociedad están volviendo. Sí, exacto, ¿no? Es como, y vamos a volver de hablar, bueno, estamos hablando y destacando las mujeres, pero también tenemos que ver toda la población que está volviendo, y estamos hablando de los varones también, que van a ser parte de un gobierno y van a ver todo ese de decir, un formato de vivir que dicen es islámico, pero no es islámico, y van a informar en esa vida también, ¿no? Y van a replicar lo que hicieron. Pero al otro lado, lo que es una buena noticia también es que en 2020, durante el COVID casi, que los militares pakistaníes, por ejemplo, dentro de Pakistán, cuando hicieron 2 operaciones contra Tehrik-e-Taliban Pakistán, que es TTP, ahí ¿Cómo se dice? A ver. Tehrik-e-Taliban Pakistán. Ahí está. Sí. Entonces, como lo hicieron con TTP, luego de eso hicieron 2 operaciones militares, y de allá lo que pasaba es que Tehrik-e-Taliban Pakistán está sufriendo porque está desfragmentado, como dijiste, pero además tiene grupos entre estos que están luchando entre ellos ahora. Y lo que pasa es que no es tan fuerte, pero igual tenemos que ver la otra mirada de estos actos de terrorismo que Pakistán dice que el Kabul está involucrado, porque dado la historia lamentablemente de Pakistán de involucrar y recibir en comillas fondos, una manera de hacerlo es como generar una situación de terrorismo, que lo que hemos hecho antes también. Sí. Y ahí es, por ejemplo, de ver la situación de política financiera, ya hablamos ahora, que es muy duro, pero además Pakistán ha recibido desde 2020 y 2022 $60 millones para recibir los afganos fuera de la salida de los Estados Unidos en Afganistán. Pero también todo es la plata que vino y hoy en el día el país todavía está sufriendo, así que necesitamos más plata. Entonces es como solo para pintar un contexto de lo que está pasando de ese lado, ¿no? Entonces la situación humanitaria de volver ahí es como por ahora lo que voy a decirte en lo que está, y con mucho dolor y con mucha tristeza, siendo pakistaní, digo eso, que lo que está pasando con los afganos ahora en Pakistán, cómo están tratando en estos 10 días que hicieron con ellos, además de la discriminación y estigma que tuvieron hace años. Sí. Es, no sé, para los afganos la cuestión, ¿cuál situación es más peor? ¿Es como de irse a Afganistán y vivir en este frío sin cosas básicas? ¿O seguir en Pakistán? Como que donde nos pegan, matan, los niños están como con la policía atacando a los niños también, sacándole las escuelas, y que están escapando y como están viviendo con vecinos de protegerlos, etcétera. Entonces no sé cuál es la situación. Se está convirtiendo en una población paria, ¿no? Porque ni en un lugar ni en el otro. Sí, están como escapando en cualquier lugar. Exactamente, donde pueden escapar un rato para evitar lo que está pasando. Pero ¿cómo ve la población pakistaní a los afganos? ¿También los estigmatiza un poco? No, un poco no, es una situación muy horrible. Gustavo, muy horrible. Realmente te digo, me está doliéndome tantísimo, porque a un lado estamos hablando de una otra situación en el mundo donde los pakistaníes dicen, bueno, tenemos que mostrar nuestra amistad, nuestra fuerza, hay que dar reporte a esa situación, y el otro lado es lo que está pasando dentro de Pakistán, justo al lado, y todos los ciudadanos, no voy a decir todos, pero hay una gran mayoría de personas que piensan en ese narrativo y creen ese narrativo, que los afganos están responsables de los negocios y trabajo y financiero, etcétera, lo que han perdido en Pakistán. Y hay otro lado que muchos que piensan, bueno, ellos son como, es un peso para nosotros, un cargo para nosotros, para nuestro país, que ya está sufriendo, tienen que salir. Así que casi, en verdad digo, tenemos 80% de población que piensa así y quiere que se salen del país inmediatamente, y es muy doloroso. ¿Ves alguna salida a esto? Lo que está pasando es, lamentablemente lo que pasa es que hoy en el día las políticas hablan lo que nosotros hablamos y discutimos, las políticas, etcétera, pero lo que sufren son la gente, siempre. Y se sale siempre, y no hay como, no lo veo frenando,
ni veo una solución, porque todos tienen diferentes intereses y como hablamos de diferentes actores, por ahora no tenemos ningún actor que está interesado a proteger a los afganos. Desde el punto de vista ya ahora más global, viendo este Pakistán, incluso sacando este problema bastante conflictivo, ¿no? Porque por lo que vimos, económicamente también no tiene mucha solución. Hay de todas formas esas tensiones fronterizas podrían tender a atenuarse un poco, porque de alguna manera en este nuevo reordenamiento global o mundial, este nuevo orden mundial de que se está hablando, por la vía del petróleo, o por vía económica, o por la vía que sea, Pakistán está alineándose un poco con el bloque chino, de alguna manera. Económicamente está siendo arrastrado hacia ahí. Entonces, en ese sentido, es posible que, si India toma un camino similar, toda esa especie de club de países amigos de Beijing puedan solucionar algunos problemas entre ellos, por ejemplo el de Cachemira, por ejemplo el de la frontera sur de Pakistán con India, quizás en un futuro con un ordenamiento político un poco más amigable entre ellos, formando parte de un mismo club, algunas tensiones bajen, o India va a seguir siempre siendo el enemigo. A mí me parece lo que... Ahora, esto sí como pakistaní, no como analista. No voy a decir eso, porque como pakistaní yo disfruto mucho de muchas de las cosas de India también, y tengo muchos amigos muy hermosos de ahí, así que no. Pero al otro lado lo que veo es que una solución posiblemente sería la solución de negocios internacionales, y ahí China puede poner un rol, porque bueno, ya basta, yo tengo que hacer mi trabajo y ustedes tienen que manejar la situación entre ustedes y tienen que llegar a una solución. Lamentablemente es la única solución que veo yo de este lado de negocios y empresas y de trabajo algo similar financiero. al acercamiento que tuvo Israel con los árabes. Es decir, si hablamos de negocios, los cañones se callan. Sí, este es lo que va pasando. No, es verdad, es triste, pero es la verdad. Sí. Está bien. María Amat, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Pasaste bien en el programa? Sí, perfecto, como siempre. Muchas gracias. El jueves que viene el martes que viene tenemos intención de ver un tema de una región que te es cercana también, o está cercana a Pakistán. Vamos a tratar de ver algunos aspectos de la relación de China con Filipinas y con el sudeste asiático. Es muy interesante para eso. Pero aparte de eso, ¿has estado viajando? Sí, voy dentro de la región, me parece, con un poco de la región, Panamá primero, luego Pakistán, voy a visitar luego de 3 años. ¿Vas a volver a Pakistán ahora? Sí, por favor, para 2 semanas. Bueno, y luego... ya nos traes actualizado todo esto. Ay, sí, por favor, te pongo en el día desde ahí. Está bien. Un live reporting. Perfecto. Amigos, lo vamos a dejar, pero antes algún comentario sobre algunos aspectos regionales. Seguramente les dije el martes, pero seguramente va a ser el jueves el tratamiento que hagamos del tema chino con el sudeste asiático. Este martes vamos a tratar de concentrarnos en aspectos que tienen que ver con Latinoamérica, pero les pido que sigan con atención 2 procesos interesantes de los cuales nosotros vamos a comentar algo, seguramente el martes, pero también seguramente la otra semana, que uno es el proceso electoral de Argentina, que nos tiene a todos muy preocupados en algunos casos, entretenidos en otro. Todo tiene un aspecto mediático en Argentina, y sobre todo vamos a hacer algún comentario también sobre el proceso constitucional chileno. Ya la Constitución tiene una forma definitiva o cuasi definitiva, ya ha sido presentada al presidente de la República, a Boric. Boric está haciendo, según los protocolos ya establecidos o preestablecidos, el llamamiento a un referéndum para poder aprobarlo o no. Y la idea es que allí vamos a tener un interesante debate político, donde vamos a invitar a algunas personas que están relacionadas con Chile, para ver si digamos, camino electoral que ha tenido este proyecto constitucional y el anterior, que fue rechazado, recordemos, y quizás también el proceso político iniciado en el 2019, en octubre de 2019, puede implicar este tipo de votación que se va a hacer ahora en cuanto a la nueva Constitución, un avance sobre los aspectos presentados en las revueltas del 2019, o quizás
En algunos casos, algunos hablan de un retroceso, otros hablan de un fracaso de un intento de reforma social y política en Chile, otros hablan de una vuelta a las fuentes a los años 90. Es muy interesante esa discusión porque más allá de la Constitución nos hace ver cómo los países de alguna manera van dibujando su destino, van eligiendo hacia dónde quieren ir, tomando los caminos que les parecen mejor y bueno, también presentan un futuro de una manera o de otra para la región trasandina, la nación trasandina. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 de vuestro dial, en una tarde ahora sí primaveral, muy linda, y los esperamos. Como siempre, estamos acá, sabemos que ustedes están del otro lado y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.